Si te gusta esta clase de contenido no olvides apoyar con un like y suscribirte si no lo estás. Personajes, animes, música e imágenes utilizados en este video no me pertenecen, créditos a sus respectivos creadores. Pequeña esperanza para un castigo sin fin, capítulo 23. Un fuerte golpe estremeció su cuerpo, la sangre se derramó de su boca en exceso antes de caer de rodillas. Mi cuerpo, no lo soporta, descansemos un poco, jadeante se cayó de espaldas dejando en evidente su deplorable estado. Ya hace unos cuantos días habían entrenado en aquel lugar, cada vez soportando más y más una batalla con el ser que en estos momentos parecía muy superior a él. Aún no entiendo cómo alguien como tú pueda vivir en ese estado y más aún sanar tan pronto, comentó el sicario descansando. De igual manera se suponía que los Saiyajins no podían hacer eso, al menos los de este universo, comentó después, con un tono que dejaba en claro las dudas que traía encima. El dolor de cada herida se mantiene tan claro como cualquier herida abierta, explicó el pelinegro, con voz baja que trataba vagamente de decir cómo era sentir las cosas a través de ese cuerpo inmortal. ¿Cómo se supone que lo soportas si es así?, cuestionó Hit momentos después y Goku soltó un suspiro de pesadez antes de contestar. Lo ignoro hasta que se me olvida, solo estoy bien en el exterior, susurró. El sicario solo dejó escapar un sonido de molestia, quién sabe en qué cosas se metió el guerrero para terminar de esa forma, pero por lo que ha logrado ver, sabe que muy seguramente se arrepiente en el fondo. El maldito dragón, ¿cómo se supone que te derrotó?, preguntó el chico y el hombre de tez violeta sonrió con burla. No puedes enfrentarlo físicamente y aunque esté en su manera más débil, seguiría siendo difícil, supongo que sellarlo como lo has hecho tú fue una muy buena de derrotarlo, explicó, dejando aún no muy claro qué era exactamente a lo que se refería. Solo recuerdo el sello que lo contiene, por eso mismo pude transferir su poder a alguien más, comentó causando que el otro levantase una ceja en señal de duda. Según por lo que nos dijo Champa, ese es el más embustero de los tres, no podrá compararse en poder, pero todo lo que carece parece compensarlo con su larga lengua de reptil, seriamente informó trayendo preocupación a Goku por el posible error que pudo cometer, aunque era seguro que no tocaría a Asia por nada del mundo. Pero si este causó tanto, no me quiero imaginar cómo son las otras bestias, claro, si existen aún, comentó Hit. Ya tantos días como necesarios habían pasado entrenando día tras día para lograr enfrentar al equipo de Riser, todos entrenaron con fervor, pero a pesar de eso, todo parecía no terminaría tan bien, porque parecía que ellos estaban condenados a perder, porque sus malheridos compañeros parecían estar al punto de desaparecer mientras aquellos les miraban desde arriba con arrogancia. Suplicó en lo más profundo de su corazón, pidió fuerza de algún lugar para luchar, quería ser más fuerte. Está bien, te ayudaré, sorpresivamente su profunda voz le respondió, resonando en toda la oscura caverna que conforma su hogar. No mataré a nadie, pero si quieres mi ayuda, no deberás reprochar nada, y todo terminará cuando yo lo decida, propuso la bestia. Asia asintió, no podría dejar ese horrible destino a Rias, no podría dejar que todo termine con un mal final, lo que no sabía es que sus súplicas traerían uno mucho peor. De pronto, todo ataque desapareció, la fuerza y poder mágico parecía desvanecerse, la marca en el cuello de la rubia se encendió y asombró de gran manera a Issei, Rias, Akeno y Koneko, aquellos que le recordaban perfectamente retrocedieron, aquellos que desconocían de la bestia observaron expectantes, el cielo del lugar cambió de color, asemejando el destello de las brillantes escamas de aquel dragón, porque aunque no lo pareciese su sola presencia era para tener en cuenta. Él mismo era consciente de que era débil, ni una mota de polvo se comparaba al poder que tenía ahora mismo y del que gozó en algún punto, pero él estaba maldito y eso era algo que algunos en el universo deberían recordar y deberían temer. El aire de este sitio es extraño, anunció, esta vez todos los que le observaban eran los primeros en escuchar el sonido de su voz, imponente y profundo que el eco mismo hizo resonar cada palabra una y otra vez.
Hay un aroma que me repugna, hay aromas que desprecio, hay almas que quiero castigar, seguía anunciando. Muchos observaban confusos a la criatura. Asia entrelazaba sus dedos rogando que no hiciera nada de lo que Goku le había dicho que podría, pero ahora que le observaba fuera de la cueva, parecía que sus palabras no eran más que un juego. Vaya, qué extraño animal, pero aún así no podrán hacer nada, su derrota será inminente, habló la reina de Riser desde las alturas. Aquel dragón la escuchó con claridad, se preguntó cuándo un humano le había hablado de esa forma, pero no se enojó, solo pareció hacerle gracia. Después de todo nadie sabe su nombre. Hablando de almas repugnantes, dijo en respuesta, y su largo cuello se alzó sobre todo el sitio del juego. Si antes parecía pequeño, ahora su enorme tamaño les hizo dudar. ¿Qué les parece si jugamos un poco?, añadió antes de que sus brillantes fauces se abrieran. Muchos se asustaron y se cubrieron por creer que de ahí saldría un tipo de ataque. «Detente», gritó con fuerza Asia, pero fue tarde. Algunos rayos salieron disparados hacia ellos, sin importar que los aliados de su tesoro estuvieran allí. No obstante, ninguno de esos ataques golpeó a algún demonio. Todos y absolutamente todos chocaron en el suelo del lugar. ¿Qué ha pasado?, Issei cuestionó al abrir sus ojos nuevamente. Nada había cambiado, parecía que el poder de aquel dragón no era mucho si no se trataba de usar sus colmillos como lo hizo en aquella iglesia, donde él mató a Reinaré de la forma que nunca podría olvidar, pero no estuvo más equivocado, porque tanto ese trauma como la crueldad de aquella bestia serían recordadas una vez más. Una carcajada de todo el restante séquito de Riser resonó en el lugar, burlándose del poder del clan de Rías, y de aquella bestia que aunque intimidó al principio resultó ser una farsa. ¿Con eso piensan derrotar a mi hermano?, Rabel interrogó señalando a Issei, quien era el más asustado del lugar, pero pronto las risas de todos cesaron al sentir como el suelo bajo ellos tembló de forma brusca y sorpresiva. Poco a poco las fisuras aparecieron en el ya destrozado suelo, algunos destellos emergían de ellas y como si se tratase de una película de terror, una mano sobresalió de la tierra, justo donde una de las tantas luces había chocado, y lo mismo ocurrió en más ubicaciones. Poco a poco extraños cuerpos nacían de la tierra como si de muertos vivientes se tratase, pero algo más llamó la atención de los presentes, pues aquellos que salían de ahí poseían alas repletas de plumas negras como si se tratasen de ángeles caídos, porque en verdad se trataban de aquellos miembros de esa facción, a la que alguna vez pertenecieron. Koneko e Issei los conocían, ellos estaban en aquella iglesia la noche en que esa gente que fue asesinada por Goku. Pero cerca de Issei alguien más emergió, recordaba el color y la forma de aquel cabello, sus ojos y su único rostro. Frente a él, la figura de Reinaré se alzaba, vistiendo un traje egipcio como el resto de aquellos que ahora sirven al dragón que desde arriba les observa. Yuyuma-chan, con sus temblorosos ojos la observaba, quieta como una estatua y silenciosa como el cadáver que debía ser. ¿Qué es eso?, interrogó Riser. Él también se había percatado con el parecido a aquellos ángeles caídos, pero su vestimenta destruida y las armas que en sus manos portaban decían otra cosa, porque cada uno de ellos empuñaba una espada cuya hoja oxidada parecía amenazante. Ustedes que trataron de matarla, ahora deben servirle, bramó el cuerpo físico que representaba a la bestia. De lo contrario serán regresados a la tortura que les he impuesto. Terminó y un segundo después desapareció. Los apagados ojos de los resucitados parecieron buscar el paradero de la rubia, quien se asustó al ser señalada por ellos que le hicieron daño. No obstante, cuando se acercaron y estuvieron frente a ella le ofrecieron una reverencia y luego de ello serían impulsados por la voluntad de la ex monja. Yuyuma-chan, siguió balbuceando el castaño, los ojos de ella le señalaron momentáneamente. ¿Qué clase de circo es este? No sé lo que esté pasando, pero es hora de acabar con esto, gritó la reina de Riser preparando su ataque. Aquello preocupó a todo el clan de Rías y sobre todo a Asia, pero antes de que pudiese hacer algo, todo ataque que propuso lanzar desapareció y su cuerpo descendió de las alturas poco a poco hasta que terminó por estrellarse en el suelo del sitio.
Nadie supo lo que había pasado, hasta que observaron a Reinaré en las alturas, sosteniendo de su cabellera la parte faltante de aquel cuerpo, su espada sangraba aún por el tajo que acababa de proporcionar y aquella mujer que se burló del extraño dragón había perecido así de fácil. ¿En qué momento? Rías interrogó con temor, pues la velocidad de la ángel caída había sido tal que nadie pudo verla. Era evidente que después de haber sido resucitada por el dragón tenía mucho más poder y de seguro el resto también lo eran. La reina que derrotó a su caballero y podía mantenerse en un enfrentamiento con 3 de sus piezas había sido derrotada de un solo golpe, y más que eso, ya había muerto, porque lo que quedaba de ella no desapareció del lugar. El deseo de Asia era derrotar al equipo de Raiser, solo así su ama se libraría de su compromiso y todo seguiría como lo conocía desde que había llegado. No obstante, para los esclavos de la bestia no existía un término tan amable como derrotar, el matar era la única opción. De inmediato los ojos de las que una vez fueron conocidas como Mitelt y Calawarner posaron sus ojos en la torre y alfil de Raiser. Ravel retrocedió con temor. No, mierda, anunció la torre preparándose para atacar. Las alas negras de aquellas mujeres aletearon con fuerza y generaron una fuerte corriente de aire que solo les intimidó un poco más. Sus viejas pero mortales espadas se prepararon y se dirigieron hacia las demonios. Todo el clan de Rías se quedó paralizado desde que observaron semejante escena. En la lejanía aún se podía ver aquel cuerpo decapitado. Reinaré miraba a la nada cuando soltó la cabellera púrpura de Yubbeyuna. Yuma-chan, musitó Issei, su mano temblaba, pero el fuerte grito de Asia le trajo de regreso a la realidad. ¡Alto!, gritó ella, pero Calawarner y Mittel no hicieron caso y arremeterían sin alguna clase de piedad contra las piezas de Raiser. No obstante, este último logró interceptarlas y de un fuerte golpe desvió la trayectoria de las reanimadas. No se queden ahí quietas, esas cosas son muy fuertes, anunció fastidiado al observar cómo a pesar de haberlas golpeado con fuerza, nuevamente aquellas mujeres de vestimenta egipcia se ponían en pie. ¿Qué mierda es esto? No tiene sentido, pensó en sus adentros, pero no pudo seguir divagando, pues un fuerte golpe de Donaseet le envió a estrellarse brutalmente contra una pared. Hermano, clamó la chica rubia observando al ángel de cabellera plata y sin soportarlo lanzó un ataque de fuego hacia él y lo envió a estrellarse más allá. ¿Qué es esto? ¿Qué se supone es ella? Ravel se cuestionó observando a la rubia que se encontraba alejada. El resucitado ángel se puso en pie y voló reincorporándose a sus compañeros, siempre silenciosos e inexpresivos. ¿Qué debemos hacer, presidenta? ¿A qué no interrogó? La ayuda había llegado, pero no se esperaron que fuera de este calibre. Rías agitó lo más que pudo su cabeza. Asia, debes detenerlos, él dijo que te obedecen, ordenó la pelirroja, pero solo con detallar la mirada asustada de la rubia era suficiente para darse una idea de que ella no podía hacer nada. No sabían aún todo lo que podían hacer, por lo que acababan de observar no eran más que representaciones de aquellos ángeles caídos, pues el poder de la luz que ellos poseen no se había hecho presente, pero quién sabe qué tan lejos podían llegar. Podían terminar matando al resto de piezas de Raiser. Debemos eliminarlos antes, solo así evitaremos otra muerte, propuso Koneko, quien ya se había recuperado un poco. Posiblemente esa sea la única opción viable y todos asintieron al unísono. Sus llamas ardieron con fuerza apartándole de los escombros, su poder demoníaco se había activado totalmente. Los ojos vacíos de aquellos que fueron traídos por la voluntad del dragón dorado le observaron su rostro molesto, porque aquellos golpes y esa humillación le habrían dolido más que la pérdida de su reina. La peliazul de proporciones grandes fue la primera en salir a atacar. Raiser logró frenar un golpe de la mujer muerta, pero Donaseek apareció tras suyo y con un tajo cortó el brazo del inmortal, mismo que comenzó a regenerarse al instante. Pero eso no fue todo. Mitelt hizo presencia tras Calawarner y cortó su torso, herida que también comenzó a desaparecer del cuerpo de Raiser. ¡Malditos!, gritó el Phoenix y sus poderosas llamas rodearon al trío que una vez trajo desgracias a Asia, pero aunque la temperatura fuese abrumadora, ellos no se inmutaban porque los muertos no sienten nada, aun cuando sus rostros se deformaban y su ropa y armas desaparecieron. Como si se tratase de un mal chiste, todo lo relacionado con ellos se regeneró también.
Los poderosos golpes que lanzaron al Fénix destrozaron más el lugar. Ravel se preocupó bastante y aunque sabía que nada le pasaría a su hermano debía ayudarle, no obstante alguien se lo impidió. Aquella no fue otra que Reinaré quien apareció frente a ella. Pero antes de que hiciesen algo su alfil pasó a un lado de ella y golpeó con fuerza a la ex ángel caído, aunque apenas si le hizo retroceder unos metros. «Ve y ayuda a Raiser-sama», ordenó ella. Está bien. Respondió y voló hasta donde su hermano estaba siendo golpeado brutalmente. Podría llevar el enfrentamiento si solo fuese uno, pero los tres le abrumaban demasiado sin dar tregua a contrarrestarles. Tampoco es que sus golpes fuesen débiles, su cuerpo batallaba por regenerar los huesos rotos que le proporcionaban, nunca antes le habían hecho tanto daño y cada vez le costaba bastante curar sus heridas, todo lo contrario a los inexpresivos esclavos que no jadeaban ni se quejaban, incluso ni respiraban. Mierda, ¿por qué la sierva de Rías puede controlar a estos ángeles caídos? Él interrogó en sus pensamientos cuando pudo darse un tiempo de respirar de sus ataques, pensó bastante que no se enteró de que su hermana había llegado para ayudarle. Hermano. Anunció su llegada descendiendo de las alturas, pero esto podría servirle bastante, observó a la lejanía a la ex monja solitaria, podría acabar con esto. Ravel, ve y acaba con ella. Ordenó señalando con su vista hacia que cubría sus ojos. Si acabas con ella habremos ganado, explicó, observó a los portadores de las alas negras acercarse poco a poco y entendió que no había más opción. Entiendo. Dijo y voló así a la rubia. Kala Warner trató de detenerla, pero Raiser se lo impidió, podría soportar a los tres nuevamente hasta que Ravel concluya con su orden. No puede ser, su piel es muy dura. Pensó la sierva alfil de Raiser después de aquel golpe que proporcionó a Reinaré, chica que no mostró señas de dolor ante su inconmensurable fuerza. La espada de la chica que se proclamó como Reinaré en el pasado lanzó un tajo hacia el cuello de aquella mujer enmascarada, no obstante aquella armadura detuvo su filo, aquel era el Boosted Gear de Issei que apenas había soportado la fuerza que había tras de esa empuñadura. La sierva de Raiser se asombró, pero casi inmediatamente fue golpeada por Koneko y electrocutada con muchos rayos de Akeno, con ello fue derrotada y expulsada del Ratingame. Yuyuma-chan no evitó decir su falso nombre, recordaba su rostro lleno de felicidad antes de matarle, pero también recordaba esas mismas facciones suplicar por ayuda, una que no pudo dar antes de verle morir de esa forma tan horrorosa. La imagen de su cara destrozada regresó, la imagen de esas lágrimas regresaron. Issei, musitó en un tono quebrado, fue leve pero pudo escucharlo, el castaño abrió sus ojos al percibir ese sonido que contenía su nombre. Pero antes de que pudiese decir algo más, la espada dejó de generar fuerza y Reinaré voló lejos de él, donde la que era su ama se encontraba en peligro y antes de que Ravel pudiera acertar un golpe a Asia, ella atravesó su abdomen obligándola a detenerse. Los ojos de Raiser se abrieron en la lejanía, sus brazos se encontraban con moretones al tratar de cubrir los monstruosos golpes y arañazos que esas criaturas le proporcionaban, no sabía cómo pudo olvidar que eran 4 resucitados y que había enviado a su hermana al filo de la espada de uno de ellos. Asia abrió sus ojos y observó a la rubia chica toser sangre que le salpicó su rostro, tras de la Fénix a aquella ángel que trató de asesinarla en el pasado había ejecutado el movimiento, podía escuchar los leves quejidos de Ravel y su corazón herido que derramaba sangre sobre su vestido. Esto no es lo que quería. Le reclamó al dragón que trataba de descansar en su hogar. Prometiste que no matarías a nadie. Dijo en tono alto que resonó en el campo de juego fuertemente. ¿Y quién dijo que yo he matado a alguien? Le preguntó en respuesta de sus reclamos. Ellos son mis siervos que acatan tus deseos, supongo que ese idiota te lo advirtió, ¿no es así? Le siguió interrogando, se refería claramente a que de él es un monstruo que terminará con todo lo que pueda reducir el valor de su propiedad. La espada de Reinaré seguía penetrando aún más, rompiendo el pecho de la Fénix menor que aunque pudiese regenerar su herida, el metal podrido de esa espada no le permitía cerrar su carne y el dolor era más que insoportable, si debería morir quería hacerlo inmediatamente y no seguir sintiendo esa tortura. Pero yo no deseo esto.
clamó. Fue entonces que los esclavos se detuvieron dejando a un Riser mal herido, cuyo poder regenerativo apenas le mantenía con vida. La espada de Reinaré se desincrustó del cuerpo de la diablesa que inconsciente se desplomó en el suelo y posteriormente desapareció del campo de batalla. Asia. Gritó el castaño corriendo hacia ella, pero como la primera vez que emergió de la tierra, los resucitados se congelaron sin mover ni un músculo. Alguna vez fui aquel que oscureció el firmamento, mi ira fue considerada un apocalipsis inminente, mi nombre nunca se mencionaba si no era para alabarme, exclamó fastidiado. Poco a poco los cuerpos de aquellos ángeles se convertían en arena que era arrastrada por el viento, no importase que fuese otra dimensión, aquello no era un limitante para el poder del dragón y aquel día quedó claro. Issei, musitó la chica que lloraba por aquellos orbes que se pintaban del color amarillento de la arena del desierto. Yuyuma-chan, repitió su nombre, parecía que después de todo podía reconocer y no eran simples criaturas. Ayúdame Issei, ayúdame, esto es una tortura, esto es un infierno, ayúdame, ayúdame, le susurró por última vez, tono tan quebrado que de no haberlo escuchado cuando ella vivía habría jurado que ella no era Reinaré. Fin del capítulo 23.